Bienvenidos. En este momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es casi el organismo más poderoso del país. Pues en todo caso está a la par de la Corte Constitucional. Y por encima, si van a ustedes a considerar la cantidad de decisiones, organismos, elecciones, concursos, decisiones, sobre todo, que tiene que tomar en los próximos días. Y eso significa que da un giro, más aún cuando pierde a los 4 consejeros de la denominada Liga Azul, y sobre todo cuando uno de los relevos es Gonzalo Albán, con quien vamos a conversar esta noche. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Y cuando hablaba hace pocos instantes de las expectativas que genera el nuevo miembro del CPCCS, Gonzalo Albán, tiene que ver con su origen. Es de planteamiento y vocación ciudadana, no auspiciado por partido político alguno, con su formación. Consultor y profesor de política y gestión pública, que de paso ya ha participado en otras 2 sesiones del Consejo y ha coincidido con la minoría, distanciado de las posiciones correístas. Es miembro fundador de OPPGYE y formaba un podcast, un panel de conversación para Expreso en redes, que temporalmente está en receso, junto con Nino Casanelo y César Febres Cordero. 35 años, casado, sin hijos, hasta ahora. ¿Qué va a aportar al giro del CPCCS este profesional? De eso hablaremos en la siguiente hora. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Para quienes no saben qué significa OPPGYE, Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, la iniciativa que mencioné que él fundó. Ok, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15, o 709, si prefieren alta definición, de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9 de Manaví, solo allá señal abierta. Anoche, en canal de DirecTV, tuvieron un desfase de lip-sync después del primer corte comercial. Eso no tiene que ver con el material original de producción, no sé con qué tiene que ver. Me disculpo igual con ustedes, porque es una sensación de angustia que genera impresionante. Por si acaso, para quienes nos siguen por DirecTV, las opciones son YouTube, Facebook, si es Extreme TV Cable, también ahí está RTS, sino todas las demás cableras, RTU, perdón. Créanme que estas cosas me irritan y me sacan de quicio, pero me irritan y me sacan de quicio. A mí me indigna ver cómo el esfuerzo de todo un equipo y el trabajo personal, un negligente o inepto, con un botón que aplasta mal lo arruina. Y comienzan las llamadas enseguida. O sea, que las cosas se arruinen porque yo las arruino, está bien, pago yo las consecuencias. Pero no porque haya un mediocre descuidado. María Clara. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que a esta hora, sumados todas estas cableras, se unen para ver nuestro programa es aproximadamente 40.000. Carlos. Esto se complementa con Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Puerto Viejo, 89.3 FM. Desde allí para todo Manaví, La Bonita del centro del país en Riobamba. Desde ahí para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también 89.3 FM.
Y en Quito es Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Comenzamos nuestro programa que lo hemos titulado El Giro del CPCCS, recordando la pregunta clave que hizo nuestro invitado de hoy, a Carlos Vera, apenas la semana pasada en su programa de radio Del Día a la Noche, para ubicarnos a partir de todas estas definiciones que hizo nuestro director. Usted dijo que no va con ánimo partidista ahí, ni ideológico, ya que va con una representación ciudadana. Esto significa que usted va a ser como del fiel de la balanza, es decir, uno que si se inclina a los 3 de un costado, mayoría correísta, a los 3 del otro costado, mayoría no correísta. Una postura ciudadana no conoce o no defiende ningún tipo de agenda de impunidad. Y lamentablemente es esa agenda de impunidad la que ha caracterizado a la tendencia política a la cual usted se refiere. Si usted me pregunta si voy a votar con el correísmo, pues objetivamente le respondo que no. Entonces, ¿cómo y por qué va a votar? ¿Por qué causas? ¿Por quiénes? El doctor Albán, como ven, tuvo la gentileza de hacer un alto en su trayecto para atendernos desde el vehículo y hoy una mayor al estar en el estudio en Guayaquil. Bienvenido. Gracias, doctor. Desarrollemos ese punto más. Ya deben tener ustedes, como dicen, una agenda, un sentido de prioridades. ¿A dónde apuntan? Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Asimismo, un agradecimiento a la audiencia que sigue este programa. Y efectivamente hay una causa que debe caracterizarnos a todos quienes estemos presentes en esa institución, y es la estabilidad y la institucionalidad. Factor que desde mi óptica se ha despreocupado en algunas instituciones del Estado y en las cuales debemos trabajar. Porque es así y es esta la única vía que nos permitiría tener un sistema como Estado totalmente integrado, que dé resultados a la ciudadanía y no escándalos y problemas como lo ha venido haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Entendiendo por estabilidad, ¿qué? Estabilidad en los procesos rigurosos que sean cumplidos a cabalidad y en donde finalmente el resultado de todos estos procesos pues permitan tener a los mejores cuadros en los cargos que vayan a tomar decisiones en pro de la ciudadanía. Eso cuando los procesos comiencen bien y cuando los procesos comiencen mal. Bueno, pues regularizarlos, controlarlos y por supuesto implementar un seguimiento pleno, Carlos. Esto no es simplemente de esperar que las cosas funcionen sin dar un seguimiento. Aquí hay una participación activa que deben tener todos los consejeros y también la ciudadanía, el periodismo y demás actores que puedan dar seguimiento a que esto se cumpla y que finalmente lleve los mejores cuadros, ¿no? Eso presupone primero una mayoría mínima que garantice estabilidad y respeto a la institucionalidad y subsecuentemente un acuerdo entre esa mayoría que incluya esas metas, pero en función de una agenda. Una vez que se reestructure y se complete el nuevo CPCCS, ¿usted va a proponer que de ahí parta eso? Por supuesto, y yo lo digo y lo he dicho en algunas entrevistas previas, sobre esa agenda de impunidad que lamentablemente contaminó al Consejo de Participación Ciudadana y que al día de hoy debería plenamente desterrarse. Ahora, podemos hablar de la construcción de una nueva agenda con los consejeros que se integren, que permita esos objetivos, Carlos, porque la participación de la ciudadanía no yace únicamente en la designación de autoridades de control, sino también en mecanismos de participación como observatorios, de los cuales he sido parte también en su momento, y otras iniciativas que den transparencia y apertura a la ciudadanía sobre lo que se hace en el Estado. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de iniciativas? Observatorios, por ejemplo, observatorios de la política pública, una visión técnica en donde pueda participar la academia, distintos gremios y sectores que puedan contribuir a que se diseñe una política pública a través de la inteligencia colectiva. Es ahí donde podemos participar todos y contribuir a ello. Veedurías también, veedurías que vigilen que los distintos procesos en el sector público pues puedan hacerse con la transparencia que amerita. Suena muy bonito, pero hasta ahora no se ha hecho. Es más, con esa filosofía fue creado el CPCCS. ¿Qué le hace pensar a usted que en esa tormenta política en que va a asumir su rol lo podrán conseguir? Todo esto demanda un proceso, Carlos. Y es que efectivamente también hay un problema aquí. Y es que existe el desinterés de la ciudadanía por todos estos procesos. Pero empecemos por despertarlo. No solo se trata de sentarse en un pleno, en un cuerpo colegiado, a decir lo bonito que puede ser la participación de la ciudadanía. Se trata de fomentarla, de ir a la calle, de visitar, de recorrer la academia en sí, las universidades, a poder socializar de qué se trata esto. Ya, si le pidiera que improvise un orden de prioridades, sin ningún compromiso, ¿cuáles serían sobre los temas que tienen pendientes?
Mire, hay un requerimiento realizado de mi parte al presidente del Consejo de Participación Ciudadana sobre los procesos que están pendientes. Eso me permitirá poder ejercer un diagnóstico para un posterior control y seguimiento a que todo esto se cumpla y de manera oportuna para evitar cualquier tipo de prórroga que sea innecesaria y que más bien pues tengamos autoridades oficiales y sentadas en sus cargos haciendo gestión. ¿Le contestaron el requerimiento? Estoy esperando a una respuesta. Vamos a darle algo de tiempo al presidente que espero y con quien he tenido una buena relación todo este tiempo y que espero pues pueda esto responderse de manera inmediata. Porque para la próxima semana usted podría tener un preplan. Yo creería que sí, definitivamente, el tener esta información es vital para poder llegar a ello. ¿Y cuándo ve que se completen los otros 3 consejeros? Bueno, entrar en las conversaciones correspondientes para lograr un acuerdo. ¿Debe ser el ingeniero Ayerbe quien asuma, por ejemplo? Está por definirse ello. Entiendo. ¿No cree que ya está definido? Porque al otro que aspira a eso fue destituido. Esperaría que así sea. A ver, yo no tengo una preferencia de quién debe ser el próximo consejero. Cuidado, vaya a pensarse eso. Yo creo que la Asamblea Nacional debe cumplir con el rol que le corresponde, que es el de posesionar al consejero que le corresponda frente al Pleno de la Asamblea Nacional. Indiferente de quién fuera, pues esta debe realizar el discernimiento correspondiente para identificar si es que alguien tuviera una inhabilidad que le impida, pues, ¿No tiene una inhabilidad el ex consejero que pretende estar en vez de Ayerbe porque, aparte de haber sido destituido y perder sus derechos políticos durante 2 años, lo cual no le permitiría ejercer ese cargo, si vuelve al Estado, hay una disposición que le prohíbe que vuelva al mismo organismo? Misma institución. Correcto. Yo tengo conocimiento de ello, hay algunos criterios jurídicos sobre el tema y los comparto. Sin embargo, ¿cómo se llama? ¿Andrés Quispe? El consejero David Rosero. David Rosero, que fue destituido por la Corte Constitucional previamente, efectivamente. Sí, fue un gran consejero en su primer periodo, después se hizo correísta. Él estuvo en minoría en el primer periodo, fue de los que más se fajó contra Correa y de los que llegó a determinar cuál era el monto de corrupción que según su cálculo se perdía por año en el Estado y llegó a $8.000 millones. Y ese es otro tema, ¿no? La lucha contra la corrupción que está como una de las facultades también del Consejo. Ya. ¿Su periodo cuánto tiempo tendría en el organismo? A partir de mi posesión, 2 años aproximadamente, en vista que hasta el 2027 pues se realizarían nuevas elecciones, tanto seccionales como de Consejo de Participación Ciudadana. Ya está entonces titularizado. Estoy principalizado producto de las vacaciones del señor Verduga. Principalizado. Efectivamente. Entonces, si regresa el señor Verduga, pues a mí me tocará tener mi suplencia nuevamente. Sin embargo, hay que especificar algo que habría sido destituido pues por el Tribunal Contencioso Electoral, que aún no está ejecutoriada la sentencia. Ese es otro tema. Habrá que esperar a que esta se ejecutoríe para poder hablar ya de una principalización plena. Vamos a eso entonces. María Clara. Veremos ahora que el vacío que por fin se ha producido en el CPCCS tiene su origen precisamente en esta decisión que tardó 6 meses en tomar el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a ver. Señora Presidenta, señores jueces, señora conjueza, se propone la siguiente decisión. Primero, negar los recursos de apelación interpuestos por Eduardo Julián Franco Lor, Vieja Marisol Párraga Macías y Betsy Yadira Salto Rivas y Sócrates Augusto Verduga Sánchez en contra de la sentencia dictada en primera instancia el 3 de septiembre del 2024 a las 15:42 para el pago de la multa impuesta a los infractores señores Eduardo Julián Franco Lor, Sócrates Augusto Verduga Sánchez, así como la doctora Vieja Marisol Párraga Macías y Magíster Betsy Yadira Salto Rivas deberán cancelar dichos valores mediante depósito en la cuenta multas del Consejo Nacional Electoral para efectos del cumplimiento de las sanciones impuestas una vez ejecutoria de la presente sentencia, ofíciese con copias debidamente certificadas de la misma al Consejo Nacional Electoral a fin de que 1. Registre la destitución y la suspensión de los derechos de participación por 4 años de los señores Eduardo Julián Franco Lor y Sócrates Augusto Verduga Sánchez, así como de la doctora Vieja Marisol Párraga Macías y de la Magíster Betsy Yadira Salto Rivas. Doctor Gonzalo, le van a hacer notar a propósito de esto que no está ejecutoriada la sentencia. Bueno, pero es un tema de tiempo, ¿no? Estamos hablando de que ya hay una disposición del contencioso electoral. Eso no es apelable. No es apelable, efectivamente. Eso fue de última instancia, Carlos. Lo que sí pueden solicitar los denunciantes es una aclaración o ampliación de dicha sentencia, que a lo mejor tomarán unos días adicionales, pero al fin y al cabo los consejeros se encuentran destituidos. Eso está claro. En otras instancias, como por ejemplo una acción de protección constitucional, ¿no se la puede parar? En lo absoluto, una acción extraordinaria de protección no cabría en este caso. Esa sería ante la Corte Constitucional. Correcto. Pero ante un juez una no acción de aplicaría, protección. No aplicaría. Recordemos que la justicia electoral tiene un componente diferente. Se la administra de manera
aislada. ¿Y ya hay ¿no? precedentes en ese sentido? Hay precedentes, el caso de Allen Berbera, pues que lo vimos también, que fue de conocimiento público y en donde también hubo una sanción de la Corte Constitucional, pero en esto no aplicó ningún tipo de apelación a esta sentencia que ya fue dada por el contencioso. Ok, qué bueno recordar eso. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos cómo queda el CPCCS sin Augusto Verduga y también su insólita reacción después de ser destituido. Hasta que se elimine como tanto proclaman, la mayoría quiere y nadie consigue. El CPCCS es una realidad que solo va a cambiar cuando, como ahora, unos cuantos demócratas respalden a los pocos ciudadanos que actúan para sanearlo en vez de dar discursos para lucirse. Les recuerdo que la escarapela que ven en mi solapa derecha corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, promovida por la doctora Mónica Gilbert, cardióloga, neurocirujana, cardiovascular, eso es, cirujana cardiovascular, afanada en que puedan seguir haciendo trasplantes como los 40 que he hecho en 3 años, porque ustedes se animen a donar órganos, especialmente el corazón, y para que aquellos que se animaron cuando fallecen, la extracción y todo el proceso que eso demanda, tiene que ser rápido, 4 horas, llevarlos en un recipiente frío, en fin, muy complejo, se pueda realizar sin mucho contratiempo. Dicho esto, les recuerdo que el repeat del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, en Zapping es Canal 41, solo que al día siguiente, 24 horas después y un horario más cómodo para algunos de ustedes, 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo, en cambio, sube un resumen a su portal de noticias y página principal apenas concluye. Ok, retomemos el tema, porque, como les dije al principio, en este momento el poder del Estado se concentra en 7 personas, una de las cuales está aquí. María Clara. Y precisamente lo que da origen a las aspiraciones y derechos que el ingeniero Óscar Ayerbe dice tener, se comprende mucho mejor con esta reseña de Paul Romero de Coavisa, la cual pone en contexto cómo quedó el CPCCS a raíz de la salida de 4 consejeros de la denominada Liga Azul. La Revolución Ciudadana se quedó sin sus alfiles en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la sentencia de 40 páginas, 4 de los 5 jueces electorales negaron la apelación presentada por los 4 consejeros a la destitución de primera instancia en septiembre de 2024. Así ratificaron la pérdida de sus derechos políticos por 4 años y ordenaron que cada uno pague una multa de $31.500. La denuncia en contra de los integrantes de la Liga Azul fue presentada en junio del año pasado por 3 activistas. Mónica Jaramillo, Santiago Begdach y Pamela Troya. Los afectados no tardaron en reaccionar. Uno de los primeros fue el expresidente Rafael Correa, principal promotor de la Liga Azul. En su cuenta de X descalificó a los jueces. Pese a las evidencias, negó que su partido les haya promocionado y dijo que no es delito vestirse de azul. Los consejeros de la Liga Azul serán reemplazados de la lista de candidatos más votados en la elección del Consejo de Participación del 2023. Gonzalo Albán reemplazará a Verduga, Óscar Ayerbe a Franco Loor, Piedad Cuarán a Saltos y está por definirse el cupo de Párraga. El nuevo Consejo de Participación tendrá en sus manos la renovación de autoridades de 5 instituciones: el Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo. A propósito de la mención de Óscar Ayerbe, el ingeniero Ayerbe pidió comparecer, porque teníamos ya comprometidos de la semana pasada este invitado. Luego les planteé la posibilidad de hacer un contacto por otra vía. Quedaron en respondernos por esa vía y la han hecho llegar demasiado tarde. Lamento por eso no poder incluir su participación. Y hace un rato me equivoqué y aclaré, pero quiero volver a aclararlo. Yo creía que era Andrés Quispe el que estaba buscando entrar, y es David Rosero. Andrés Quispe es, si no me equivoco, candidato ahorita asambleísta por Unidad Popular, por la 2, así que disculpe, Andrés. Ok, las 2 veces anteriores que estuvo usted ya actuando en el Consejo, ¿qué sensación se formó? ¿Qué aprendizaje sacó?
Bueno, es la construcción de una postura también, ¿no? Es lo que se fortalece en estas intervenciones previas. La primera, que fue para la designación del defensor público, en la que prefería abstenerme de votar porque no contaba con información suficiente para poder tomar una decisión y en la que no estaba de acuerdo con la forma en la que se estaba procediendo. Explíqueme un poco más, porque eso me parece muy responsable, pero muy raro a la vez. Me abstengo porque no conozco los antecedentes. ¿Y no le hicieron llegar información a tiempo? Recordemos el proceso que se suscita. Igual tampoco tuve la información suficiente para hacerlo, pero en mi rol de investigador, porque eso es una también de las facultades que uno debe realizar como consejero, pues noté que habrían ciertos factores que me impedían votar o tomar una decisión clara sobre esto. Ejemplo, no sé si usted recuerda el caso de la designación del defensor público, que es algo que ya se dio. Sin embargo, hubo cierta información, como por ejemplo que había una declaración juramentada mucho incluso antes de que esto sea expresado como un resultado final. Entonces, habían ciertas, desde mi óptica, falencias en el proceso que me llevaron a no tomar una decisión, sino más bien abstenerme de votar. Porque también el lado contrario, el decir que no a esta propuesta, era ir con esta decisión de esta mayoría que venía asociada a esta agenda que he venido conversando y con la cual tampoco estaba de acuerdo. Entonces fue esa mi posición. ¿Y en la segunda ocasión, cuál fue su experiencia? En la segunda ocasión fue la decisión del presidente de la Judicatura, con la cual tampoco estuve de acuerdo. Yo conferí mi voto por una académica, cuyo nombre es Dunia Martínez, conocido proceso que se dio también porque despertó algunas observaciones también de parte del periodismo en general, y fue ahí mi participación, quizá podría llamarla como una de las más tajantes. ¿Por qué? Porque finalmente tomé una decisión que el día de mañana pues fue revocada en vista de que el señor Verduga decide pues cancelar su permiso de paternidad y reintegrarse al Consejo de Participación Ciudadana. Ok, ahí tienen los antecedentes que ilustran qué debemos esperar o podemos esperar de este consejero en los próximos 2 años. María Clara. Cuando volvamos, después del corte, más elementos de análisis sobre el giro del CPCCS. Hasta que se elimine, como tanto proclaman, la mayoría quiere y nadie consigue, el CPCCS es una realidad que solo va a cambiar cuando, como ahora, unos cuantos demócratas respalden a los pocos ciudadanos que actúan para sanearlo, en vez de dar discursos para lucirse. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV en Estados Unidos. Allí se conectan entre 12 y 15,000 hogares a esa hora a través de esas aplicaciones para ver nuestro programa. En España también la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y Macro Digital en Ecuador se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, Colorados Visión, Valle Visión Play, CNT Play y 11 Play. Ahora vamos a darle paso a nuestro director, Carlos. Para decirte que tienes razón, aquí estábamos discutiendo con María Clara si la presentación del siguiente video estaba o no incluida. Claro que estaba incluido, y ya me acordé de una parte del texto, hablaba de que Verduga puso los pies en polvorosa, ¿verdad? Ok. María Clara normalmente gana el 90% de las discusiones conmigo. Y esa expresión ilustra lo que hizo este consejero Augusto Verduga cuando veía lo que se venía. Se conectó a una sesión, pidió vacaciones y salió del país. Todo ocurrió el pasado lunes 27 de enero. Mientras en la Asamblea Nacional se preparaba la posesión de Roberto Romero como superintendente de bancos, el Consejo de Participación Ciudadana convocaba una sesión extraordinaria para conocer el informe de la Coordinación General Jurídica de ese organismo, en el que se declaraba improcedente el nombramiento de Raúl González en ese cargo. La sesión, convocada a las 14:30, fue virtual. Se conectaron todos. Augusto Verduga desde su celular. Lo hizo mientras buscaba salir del país, pues en el paso por Rumichaca rumbo a Colombia, se registró su salida a las 5:09 de la tarde de ese lunes. Y el trayecto desde Quito, sede de este organismo, tomó un poco más de 4 horas y media. Ese mismo día, Verduga pedía vacaciones y ante el Pleno se declaraba perseguido por la Fiscalía. Me gustaría que quede para el registro que esta intervención se produce 3 días después de ese sospechoso y mediático episodio ocurrido en las instalaciones del Consejo de Participación, donde este servidor que les habla fue agredido de forma miserable. Ya fuera del país, este martes por la mañana, Verduga escribió en su cuenta de X que aún no existe informe de ninguna pericia, pero anuncian que existirá otro caso penal que nada tiene que ver con la superintendencia de bancos. En ese reportaje de Carlos Acoto desde el Amazonas,
No hay una escena que pusimos del mismo canal la semana pasada, donde no quería entregar su teléfono, se lo arrebatan, y no solo su teléfono, una laptop y un disco duro más otro celular. Y desde luego Correa ha comenzado a advertir que parte de lo que saldrá esta semana son revelaciones de ese celular, así como de otros elementos o dispositivos incautados a Glass. No hay necesidad de esas cosas para que se sepa cómo son, qué buscan, qué quieren, a dónde apuntan, a quién defienden, por qué y hasta dónde pretenden llegar. Y aquí retomo la conversación con el doctor Albán. A mí me desconcierta ver la torpeza de cómo esta gente cae al irse más allá de sus claros límites, cambiando la elección al superintendente de bancos. ¿Qué le dice eso respecto a lo que se juega como intereses en ese organismo al cual usted ya va a estar principalizado? ¿Y cómo se va a manejar? Ya que el jueves pasado que conversamos, se ve equidistante, o se veía, de las dos líneas que había, una claramente anticorreísta y otra por lo menos no correísta. Carlos, si nosotros hacemos un recuento de lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas, vemos una característica del correísmo como comportamiento general, no solo en el Consejo de Participación Ciudadana, sino en general, que lamentablemente se enfoca en esta agenda que la he sostenido a lo largo de todo este tiempo, una agenda judicial muy concentrada en cooptar los poderes del Estado para poder lograr ese tan ansiado volveremos, como ellos sostienen, ¿no? Entonces, lamentablemente esto contamina a esta organización desde mi óptica, que podría retomarse en una agenda país, pero que lamentablemente ha quedado totalmente desconectada de ella y que afecta incluso a los talentos políticos que pueden haber dentro de esta. Exactamente. ¿Cómo es posible que gente inteligente... Porque hay gente inteligente, quizás con la que no comparto, ¿no? Pero que lamentablemente se ve contaminada por ello, Carlos. Absorbida, obsesionada o condicionada. ¿Qué es? Hay un dispositivo vertical, tú llegaste allí porque estabas conmigo y en mi lista. O haces lo que digo. Pero yo le digo algo, Carlos. El deberse al músculo político, si es que esa fuera la visión de estos, yo preferiría la independencia de poder tomar las ideas que corresponden a estar vinculado a algo que lamentablemente comparte una agenda que los lleva al fracaso, ¿no? Pero es un análisis. Ojalá lo entiendan, María Clara. Después de la destitución y salida del país, Augusto Verduga tuvo una reacción, la mostró en sus redes sociales y dijo lo siguiente. ¿Cuál fue la razón de este agravio a la banca privada? Haber ratificado a Raúl González Carrión como superintendente de bancos en cumplimiento de nuestras atribuciones como Consejo de Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo que establece la ley de la materia y en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto esas injustas y arbitrarias sentencias, ¿se acuerdan de la jueza Larissa Ibarra? Con lo cual removieron a Raúl González Carrión. Está claro que no se van a seguir quedando quietos y que somos incómodos al poder de turno. Está clara la asociación entre la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y, quién sabe, algunos servidores del Consejo de Participación. Insidia, ¿no? Por ejemplo, distorsiona la sentencia de la Corte Constitucional, que cuando se refería al superintendente de bancos decía que lo resuelto sobre el nombramiento de Juan Pablo Romero no podía ser alterado por el pronunciamiento que incluían ahí. Pero él habla de asociación de varios poderes del Estado para tornarla como algo oscuro y legítimo, cuando lo que más se ha reclamado es eso, pero con otra palabra, articulación. Ahora, lo de fondo aquí tiene que ver con qué tipo de superintendente se quiere. ¿Por qué querían ellos uno a la medida del correísmo? ¿A dónde apuntaban con un superintendente como el que ellos convirtieron en favorito? Carlos, más allá de hablar de una superintendencia en específico, fue el resultado de una mayoría que entró de forma agresiva. Creo que sabían cuál era su devenir, qué finalmente iba a pasar frente a esta potencial destitución que en ese momento se daba, y fue la forma de imponerse como mayoría. Pero mire lo que le pasó pasando factura, o lo que le dio como factura eso, ¿no? Porque terminaron en una situación que lamentablemente le resta plenamente a ellos, en su participación que se desconectó totalmente de los ciudadanos. Y todo eso por lo que usted me dice, porque su agenda tiene la impunidad como prioridad. Es consecuencia de esos actos. Eso es fanatismo. Y es un fanatismo que corroe a la política, que afecta a la democracia y que lamentablemente impide que alguien tome decisiones por la vía democrática. Hasta que hay activistas como este que deciden honrar su función. María Clara.
La urgencia por impedir que la destitución de los consejeros de la Liga Azul, la denominada Liga Azul del CPCCS, o por lo menos bloquear la información que podría comprometerlos aún más, hizo que inclusive se intentara hackear su sistema informático, según denunció Santiago Bedach, que es el que más se ha empeñado en que se haga justicia en este caso. El día jueves, la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana informó el hackeo de su cuenta de YouTube y la sacada del aire de todas sus sesiones. Por eso el día de hoy se transmitió por Facebook Live. Pero otros deben tener grabaciones, eso fue recogido en medios de comunicación, es decir, no hay manera de, si eliminas del original, que por lo menos quede el soporte. No hay manera, y el día sábado le pedí a la Corte que solicite actas y grabaciones que tenga el Consejo de Participación Ciudadana. Además, que observe la actitud que ha tomado a través de su oficio enviado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, y Viviana Veloz, por haberse guardado bajo el cajón la designación de Roberto Romero Bumbúfal como superintendente de bancos. A Santiago, gracias y felicitaciones. A Pamela Troya, que secundó su lucha también, y de Mónica Jaramillo, que estuvo aquí la semana pasada, hablaremos más adelante. ¿Por qué traigo a colación esto? Cuando hubo el allanamiento al CPCCS, los del Departamento Jurídico se quedaron. Los del Departamento de Comunicación salieron corriendo. Esto a propósito de que usted, si no lo sabía, lo sabrá ahora más, va a un nido de alacranes. Y es necesario que reorganicen y depuren el equipo que estaba sosteniendo esta clase de movidas. Usted va a pedir ese tipo de precauciones, o con los mismos que sirvieron a otros intereses, van a trabajar para los verdaderos intereses. Ya que usted dice que voy a un terreno de alacranes, pues voy con botas y machete. Pues hay que trabajar por ello. Y hay que lograr que la comunicación, no solo en este caso puntual, sino en general, sea de fácil digerir para la ciudadanía. Y me refiero con ello a que finalmente el ciudadano común, el ciudadano en general, comprenda qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y de qué forma le puede ser útil. Eso es una deuda que tiene la institución y los consejeros que la componen. ¿Usted cree que esforzándose en eso, de aquí a 2 años que lo eliminen, cuando haya una asamblea constituyente que cumpla su misión, lograrán reivindicar un poco una tarea venida a menos? Es la misión. Es mi misión y debe ser la misión de todos los consejeros que se integran, los nuevos y los que ya están actualmente en el cargo. ¿Pero de verdad lo cree posible? ¿Ustedes pueden revertir esa percepción, ese rechazo, ese desprestigio? Yo tengo esperanza, Carlos, en mi país y en las instituciones. Y es eso lo que debemos potenciar. Y si es que la esperanza está perdida, por ser luz en ese momento en donde la institucionalidad definitivamente sigue siendo lo menos o quizás lo más escaso. Casi me convence a mí también. Ok, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, 2 abogadas, Mónica Jaramillo y Karen Sichel, con las opiniones que emitieron respecto a las implicaciones y enseñanzas que deja en este caso. Hasta que se elimine como tanto proclaman, la mayoría quiere y nadie consigue, el CPCCS es una realidad que solo va a cambiar cuando, como ahora, unos cuantos demócratas respalden a los pocos ciudadanos que actúan para sanearlo, en vez de dar discursos para lucirse. Estamos desde los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Retomando el tema sobre el curso, el giro que ha dado el CPCCS, en este mismo programa, la abogada Mónica Jaramillo, otra de las grandes auditoras y vigilantes de lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue mucho más allá respecto a las consecuencias de sus actos. Póngale atención a esta vaina. La conducta penalmente relevante es en la Fiscalía General del Estado. Es decir, no solo van a irse del CPCCS, no solo van a pagar la multa, no solo van a estar suspendidos sus derechos, sino también se van a ir presos. ¿Respalda usted que las acciones ilícitas, no solo legítimas, ilegales de estos consejeros destituidos, eventualmente encuentren en otras instancias otro tipo de juzgamientos como el penal del que habló Mónica Jaramillo aquí?
Bueno, Carlos, yo creo que la justicia deberá cumplir con su trabajo y esto deberá hacerse conforme corresponda. Sin Pero embargo, ustedes le van a pedir información. Pues el Consejo deberá estar le van a pedir facilidades en la apertura total de entregarla, transparencia plena. Pero sí creo que mientras esto se cumple, el Consejo debe dar un paso adelante y debe trabajar por reposicionar a la institución, dejar de lado ya esta mala experiencia que se ha vivido a lo largo del tiempo y hablar de futuro y de cómo construir ese posicionamiento que todavía y hasta el momento se lo ha logrado. Ok, empecemos. ¿Cómo debe hacerse eso con el concurso para fiscal? Transparencia absoluta. ¿Nuevo reglamento o no? Creería que podemos discutirlo, El hecho de que tengamos un nuevo cuerpo colegiado da apertura a que tengamos discusiones de algunos puntos que quizás habrían sido previamente tratados. ¿Es o no lo primero al tope de la agenda pronunciarse sobre las ternas? Por supuesto para el que Consejo sí. de la Judicatura. Recuerde que está pendiente la terna del Ejecutivo para poder ya procesar todas las ternas para la Judicatura. ¿La van a tanto pedir vocales o no como con presidente. urgencia? Pues debería hacérselo a fin de que podamos atender esto en la brevedad y que no se mantengan autoridades prorrogadas. ¿Cuán transparente va a ser el proceso de impugnación? Pues debe serlo, y si no encargarnos de que se dé de manera tal que todos, o la gran cantidad de ciudadanos, la gran mayoría de ciudadanos tenga la certeza de que esto se ha hecho de manera transparente. Además de que los ciudadanos impugnen o investiguen, ¿usted se va a ocupar también de indagar en los antecedentes, Por supuesto, los postulados? Recuerde que cada vocal o cada postulante más bien que aspira a llegar a este espacio, pues debe presentarse al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, que ese va a ser el momento en el que los consejeros puedan realizar las preguntas correspondientes y es ahí donde podamos indagar lo que usted bien menciona, Carlos. Sobre el CNE, María Clara me dijo que le tiene una inquietud más adelante, pero ¿usted es partidario de que ese sea una prioridad de las últimas, dado que están embarcados en armar la segunda vuelta? Estamos en un proceso electoral y quién quita que más adelante pues pueda llamarse una consulta popular, será una decisión del presidente o presidenta en funciones. Sin embargo, esto es algo que nos lleva a ver que es una prioridad la renovación del Consejo Nacional Electoral. Y si no hay segunda antes de vuelta, que inicie un nuevo proceso. Si no hay segunda vuelta, que es una posibilidad, cada vez más probable según algunas mediciones, el CNE debería irse antes de la fecha que era prevista para la segunda vuelta, 13 de abril. Bueno, es el proceso que correspondería, ¿Cuenten escrutinios y tal luego? Pues debería ser así, inmediatamente haya culminado el proceso electoral. Recordemos que no es únicamente hasta el conteo, sino hasta la proclamación de los resultados. Correcto. Entonces hay un periodo de tiempo que debe considerárselo para más o poder menos llegar un ahí. mes. Si alguien gana en primera vuelta, fines de marzo. Es un escenario posible. Fines de marzo están fuera. Pues Misión debería cumplida. hacerse la gestión para que las autoridades ocupen esos espacios de manera oportuna, así es. Algo más, María Clara. En efecto, esta mañana, en cambio, la abogada Karen Siche dijo a Liz Valareso de Teleamazonas que tras lo sucedido no entendía cómo quienes respaldaron esa trampa tienen la audacia de pedirnos el voto. Aún si es que nosotros estamos de acuerdo que la institucionalidad es un problema, que la es. El problema es que parece que nuestros políticos se benefician de ese sistema y por lo tanto no tienen una real intención de cambiar ese sistema. Ahí lo vemos al expresidente Rafael Correa lamentándose la expulsión de la Liga Azul cuando ellos incumplieron con la ley, hicieron trampa. Y yo me pregunto, y perdón Liz que haga esta reflexión, pero estamos en elecciones, ¿cómo es posible que nos pidan el voto? ¿Cómo es posible que alguien que nos trata de tontos a los ciudadanos, porque eso hacen? Yo vi la reacción del expresidente Rafael Correa en sus redes sociales diciendo ¿cómo es posible que los destituyan por una supuesta cercanía? Es decir, nos tratan de tontos a los ecuatorianos, nos mienten en la cara y luego nos piden el voto. Y yo creo que esto sí amerita una reflexión por parte de la ciudadanía de por qué le voy a dar mi voto a una persona que me miente y a una persona que ni siquiera me respeta intelectualmente y por eso continúa con estas mentiras cuando todo vimos lo que hizo la Liga Azul y su campaña política. Y parto de eso dicho esta mañana por la doctora Siche, la Liz Valareso, para averiguarle cómo es posible que dadas esas circunstancias y muchas otras que usted conoce y ha enfrentado también, el correísmo siga teniendo tanto peso en el país. Bueno, el correísmo tiene un voto importante, un voto duro que logró fabricar a lo largo de todo el tiempo que estuvo en el poder. Eso hay que reconocerlo y también hay que reconocerle que tiene una militancia muy leal a su proyecto político. Pero recordemos también que, y aquí voy a entrar en el análisis político, Carlos, sí, el cual conozco también, eso es pues recordemos y tengamos presente
que el hecho de que exista una derrota recurrente también incide en que la misma militancia pues prefiere abrirse, porque estamos hablando de que nadie quiere estar con el perdedor, sino más bien estando ya en un nuevo proyecto que les pueda resultar más útil como militantes, ¿no? ¿Está Puede consciente pasar. de que ustedes representan la batalla más importante que ellos han perdido hasta ahora? Bueno, estamos hablando de una batalla que yo no veo de ellos, que yo veo de la ciudadanía, porque estamos hablando de autoridades que al fin y al cabo responden al bienestar de los ciudadanos. Una fiscalía eficiente, que de por sí resalto la labor que viene realizando la doctora Salazar y que creo que va a ser muy difícil con un próximo postulante igualar la calidad de su trabajo. Como también veo en el sistema de justicia el poder llevar a estos espacios cuadros con relevancia, con formación, con preparación, que espero que adicionalmente a mencionar todo esto que le comparto, Carlos, también espero la participación de que cada vez más ciudadanos preparados y buenos, aptos, capaces, pues se monten también en esta misión de lograr una mejor institucionalidad en el país. ¿Tienen ustedes claro que lo que hagan de aquí al viernes puede incidir en el resultado del domingo, en cualquier sentido que lo hagan o dejen de hacer? Bueno, hay puntos a tratar en el orden del día miércoles que quizás no sean de tanta amplitud o relevancia en materia de la connotación electoral, en lo absoluto, desde mi óptica, creería más bien que nuestras decisiones estarán muy en el marco de lo que representa el Consejo de Participación Ciudadana. Qué bien, esta semana no van a tratar un tema que pueda tener incidencia en uno u otro sentido el domingo. En lo absoluto. La convocatoria del miércoles, ¿qué incluye en la agenda? Bueno, hay puntos referentes a veedurías y demás otros procesos, pero no necesariamente llevan a tomar decisiones que puedan representar la incidencia de la mayoría o que puedan llevar, repito, a este plano electoral. ¿Y con qué suplentes principalizados sesionarán? Eso es un tema que hay que definir, por ejemplo. Y aquí el miércoles. Ese es un tema que la Asamblea pues debe responder. Yo no sé si usted, seguramente lo sabía, Carlos, pero en mi primera sesión mocioné que se regularice la posesión de los consejeros suplentes. Lo recuerdo. Y esto es un tema importantísimo, no desde el día de hoy, cuando ya ha pasado esta destitución, sino desde el primer día de operación del Consejo, que no está cumplido porque habían consejeros suplentes que no se habían posesionado debidamente. Entonces, el hecho de que alguien el día de mañana se ausente, pues representaba la principalización de un consejero suplente. Pero si no estaba pues finalmente se afectaba la operatividad del Consejo. Si la Asamblea no toma esas decisiones en las próximas horas, ¿tienen suficiente para hacer quórum? El quórum se compone de 4 personas. Sí. Sin embargo, la Constitución, y repito, desde mi visión institucional, debemos respetarla siempre, debemos tenerla muy pendiente, muy presente, pues esta reza que deben estar compuesto el Consejo de 7 principales y 7 suplentes. Y eso tiene que cumplirse. Para el miércoles están allí el presidente, está allí Nicole Bonifaz, están allí usted y ¿quién más? Yasmín Enríquez, Joana Verde Soto. Las otras 2 que se principalizaron. Bueno, más bien quienes ya son parte del cuerpo colegiado. Ya, eran parte de la minoría. Es correcto. Queda solo por definir el puesto de Óscar Ayerbe. De Óscar Ayerbe, efectivamente, del consejero que habría dejado el espacio, que habría dejado Eduardo Franco Lor una vez que esta sentencia esté ejecutoriada. Y como están las cosas, están 4-2, la mayoría no correísta, para llamarla así. Definitivamente, yo no vería algo álgido, repito, que pueda afectar el día de mañana ni el plano electoral, ni tampoco las decisiones que deben tomarse en el Consejo. Importantísima aclaración. María Clara. Al retomar la quinta y última parte de nuestro programa, corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, que deberán ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Hasta que se elimine, como tanto proclaman, la mayoría quiere y nadie consigue, el CPCCS es una realidad que solo va a cambiar cuando, como ahora, unos cuantos demócratas respalden a los pocos ciudadanos que actúan para sanearlo, en vez de hacer o de dar discursos para lucirse. Les recuerdo que en esta parte final el rito corresponde a uno que ha instaurado María Clara Triviño y es el que más nervioso y concentrado pone a los invitados, por la maldad de las preguntas y la autora de la misma. Así que dale. Muchísimas gracias. Corresponden, por supuesto, las preguntas para nuestro invitado central, Gonzalo Albán. Recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Estaría de acuerdo con incluir en un nuevo reglamento para elegir fiscal pruebas de confianza donde se complete la posibilidad o se complemente la posibilidad de pasar también por el polígrafo, sí o no? Sí. La segunda. Para la renovación completa del CNE, ¿cabe partir del concurso que quedó a medias
del que ya se encargara inclusive de la segunda vuelta, o vale mejor iniciar un nuevo concurso para esto, ¿sí o no? Bueno, que no es una pregunta de sí o no, pero continuar con lo que ya está avanzado, por supuesto que sí. La tercera, ¿usted cree que el tercero de la terna enviado por la Corte Nacional para presidir el Consejo de la Judicatura debe ser considerado en vista de que fue recientemente asesor del actual de ese Consejo de la Judicatura? Estamos hablando del doctor Mario Godoy, ¿sí o no? Aún debo revisar la terna, pero hasta el momento no. La cuarta, cuando sienta que el resto de los miembros del Consejo tienen una propuesta mejor que su idea, ¿está dispuesto a ceder, sí o no? Sí. La quinta y última, que algún día se imaginó que tras la votación obtenida por la cual no podría entrar directamente al CPCCS, llegaría a principalizarse tras las limitaciones de las instituciones como ha existido hasta ahora, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Me llama la atención esta última pregunta, que le hizo pensar que, estando tan abajo en la escala de los suplentes y en las votaciones principales, algún día llegaría a principalizarse, como dice María Clara. Hay una cualidad en esto, Carlos, y creo yo que se ha perdido en muchos de los políticos o de quienes participan de la vía democrática, y es el análisis. El saber que esto podía darse era un escenario que consideré en mi perspectiva. ¿Y por qué no participar con esa visión? ¿Por qué nunca quiso ser auspiciado por un partido político o una organización de ese tipo? Porque discrepo plenamente con los partidos políticos. Lamentablemente han perdido su agenda país y se han transformado en simples empresas de influencia, que lamentablemente contaminan plenamente lo que se da en el país en materia de desarrollo. Con lo que ha pasado desde esas elecciones para consejeros del CPCS hasta ahora, transcurrido más o menos 2 años, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la diferencia entre los postulados que usted hizo para merecer el voto de la gente y la forma en que los replantearía ahora en función de las prioridades existentes? Bueno, al día de hoy se mantienen. He mantenido coherencia a lo largo de este tiempo, el momento de que me presenté pues como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, el día de hoy, con las prioridades pues que se tienen, pues habría que consensuarlo también con todo un equipo de trabajo que serán los consejeros que estarían siendo parte de esta ¿Cuestiones como cuáles que estaban entre sus plan inicial? Bueno, lo he mantenido, Carlos. He guardado coherencia y congruencia con esto. Sin embargo, pues en materia de tiempo, de prioridad, pues habrá que ver qué es lo más necesario de resolver de manera inmediata. Y eso, repito, pues debe hacérselo en consenso con el equipo de trabajo, que serían los 7 consejeros. ¿Usted va a votar positivo el domingo? ¿Positivo? ¿O va a anular su voto? Voy a votar positivo. ¿Y no lo va a dejar en blanco? No lo voy a dejar en blanco. Es parte del deber democrático. ¿Qué va a hacer con su profesión durante este tiempo y su actividad privada mientras desempeña el cargo? Pues resulta que está bastante alineada a lo que estoy haciendo en este momento. ¿No son incompatibles? No son incompatibles. Doctor, que no sea la última vez. Y para primera tienen ya ustedes definiciones de uno de los 4 nuevos consejeros que van a actuar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como dije al comenzar el espacio, en este momento, en esta coyuntura, el organismo más poderoso del Estado, solamente equiparado y a veces ciertamente superado por la Corte Constitucional. Ya también tienen ustedes algunas definiciones que acaba de hacer ahora y lo ha hecho a lo largo del programa sobre temas claves que se vienen enseguida. El primero, el de la terna. No está muy enterado del tercero que mandó de contrabando a la Corte Nacional cuando supieron que era imposible seguir insistiendo en Mario Godoy. Ya se enterará. Pero lo importante no es tanto que lo impugne o lo cuestione él, sino que lo hagan los ciudadanos si encuentran que hay razones válidas para rechazar la opción de ese tercer candidato de la terna de la Corte Nacional, que es fundamental, porque de ahí saldrá quien presida el Consejo de la Judicatura. Y que felizmente tiene a 2 exponentes, en el primero y en el segundo lugar, de una calidad académica y profesional, para muchos incuestionable. Que yo sepa, no conozco objeciones de volumen respecto a ellos. Pero evacuado eso, cambiar el concurso, el reglamento del concurso para la fiscal. Y ahí ven que acaba de admitir una posibilidad, que las pruebas de confianza incluyan polígrafo. ¿Quién se ofende para eso si está seguro de cuáles son sus condiciones? Después, lo del CNE, si hay segunda vuelta, la renovación total vendrá después. ¿Sí? Mayo, junio, seguramente, y apareado eso, otra cantidad de decisiones fundamentales que van a tomar con una visión fresca y equilibrada,
ciertamente no inclinada a la impunidad, pero tampoco puede estar ciegamente favoreciendo al gobiernismo o al oficialismo. Ojalá empiece a hacer el CPCSS lo que quiso que fuera cuando se lo creó, por lo menos durante el tiempo que estén los nuevos consejeros, y abrigando la esperanza que alberga mi invitado más que yo, de que en estos últimos 2 años, si dura 2 años, recuperen el sentido con que se lo creó, que no fue tomarse por esa vía todos los organismos del Estado, sino darles a ustedes la participación que otros justamente les han privado. María Clara. El día de mañana nuestro invitado central será el doctor Ramiro Rivera, analista político, ex legislador y activista de redes sociales y articulista de varios medios digitales. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.